Hoy es 28 de enero del 2014. Padre, te pedimos que nos esté guiando para estudiar este catecismo, para que sigamos creciendo más y más, gracia sobre gracia, para que pueda sobreabundar sobre nosotros, en nuestras conciencias, más de su palabra, más conocimiento, más sabiduría, pero no soy solamente un oidor, sino también hacedor. Le pido la guía de su Santo Espíritu, que esté reposando sobre nuestras conciencias, para que podamos entender las Escrituras, que se nos abran los ojos de entendimiento, y de esa forma poder después glorificarlo en nuestras vidas. Gracias. Vamos a seguir con este catecismo menor de Bautista. Y la pregunta número 5 dice, ¿hay más de un Dios? La respuesta dice, no hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. Esa sería la respuesta que los que escribieron el catecismo hace muchísimos años le dieron, ¿no? O sea, no hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. Para, como hacemos siempre, vamos a ir a buscar algunos textos, ¿no? Para estar guiándonos. Deuteronomio, y después voy a dar unas aplicaciones mías para esto. Deuteronomio 6, versículo 4, vamos a Deuteronomio 6, versículo 4, dice así: Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Esta es la parte del Shema, ¿no? Que ya sabemos, ¿no? Que yo no tengo tiempo, por supuesto, de estar hablando sobre este texto, ¿no? Sobre el Shema, sobre que yo tenía, porque incluso el testigo de Jehová malinterpreta Deuteronomio 6, 4 en adelante, ¿no? Porque ellos dicen que uno es, y acá entra lo que vendría la otra pregunta, la pregunta 6, la próxima vez que la hagas, que la estemos por hacer, es ¿cuántas personas hay en la divinidad? Y entra la Trinidad. Pero en Shema, o sea, en Deuteronomio 6.4 dice que Dios es uno. La próxima vez vamos a ver, no en profundidad, pero de que ahí cuando dice uno no está hablando de uno como ellos entienden el número uno, o sea, que no lo podemos tomar, o sea, con nuestra interpretación. Tenemos que excavar un poco más, ¿no? No está hablando del uno numérico ahí, ¿no? Sino que está hablando uno en unidad ahí. Pero no estoy hablando de la Trinidad, así que estoy hablando que Dios es uno. Estamos hablando, la pregunta es, para volvernos a lo que estábamos hablando, ¿hay más de un Dios? No. Entonces, las Escrituras dicen que solamente hay un solo Dios, y ese Dios es vivo y verdadero. No dice que es el Dios vivo de Abraham, no de Jacob. No, cuando Dios habla, dijo que él era el Dios de Abraham y Jacob. Pero ¿cómo es posible? Ya estaban muertos ellos. Entonces quiere decir que él también es un Dios vivo, que los que están con él tienen vida eterna, no es que perecen, ¿no? Después de la muerte siguen viviendo. Ya no tengo tiempo de hablar de la glorificación y todo eso, pero después tendrán un cuerpo, pero siguen conscientes y vivos después. Entonces él es vivo. Otros textos que podemos ir a buscar, que es, la pregunta es sin desviar, ¿no? Isaías 44, versículo 6. Dice, así dice el Señor, Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, las Escrituras me muestran que yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Entonces muestra que él, fuera de él no hay otro Dios, ¿no? A la misma vez también podría rescatar esa parte sobre la divinidad de Cristo, porque dice yo soy el primero y yo soy el último, y Cristo también dice que yo soy el alfa y el omega, ¿no? Cuando lleguemos a eso vamos a ver, pero estamos centrándonos en que fuera de mí no hay Dios. Entonces no hay más de un Dios, hay solamente un Dios. Y en Isaías 45:21, ahí nomás, que estamos ahí, dice así: declarad y presentad vuestro caso, y sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. Entonces la Escritura nos muestra en Isaías 45:21 que dice que no hay más que un Dios que Él. Y a la misma vez muestra sus atributos, o sea, de justicia,
pero a la misma vez muestra también que Él es un Salvador. Entonces ahí podríamos ver también que Dios es justo, castiga el pecado, pero a la misma vez es Salvador, que ha mandado a su Hijo amado para que mueran en la cruz, todos aquellos que crean que murió y resucitó el tercer día tengan vida, ¿no? Entonces vemos que las Escrituras sigue diciendo que Él declara que es el único Dios. En 1 Corintios 8, 4 y 6, 1 Corintios 8, versículo 4 al 6, así: por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por ciento hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. En el versículo 4 dice: sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Entonces Pablo nos está diciendo, o está diciendo a la iglesia de Corintio, que pueden haber muchos dioses, divinidades, incluso el pueblo judío, que a través no me dio tiempo de hablar en Amós, cuando estaba viendo el libro Profeta Amós este domingo, ellos adoraban una estrella, incluso de ahí, que no quiero hablar de eso, de que hoy vemos la estrella que tienen, esa que de David, que le dicen, no quiero entrar en historia, en el libro de historia, pero mucho de eso, o sea, que dicen que viene el rey Salomón, entraban de la idolatría. El pueblo de Israel adoraba divinidades en el cielo y hacían sacrificios. No estoy diciéndolo yo por hacer hermano de exegesi. Ellos mismos decían: dejaremos de hacer libación o sacrificio, o sea, a la diosa del cielo, decía. Dice: de que has venido Jeremías, ahora que va a predicarnos, la empezamos a pasarla mal. Entonces ellos hacían sacrificios a estas cosas, era el pueblo de Israel, no era, entonces, no quiero hablar de esa estrella también que vemos, pero ellos hacían ciertos sacrificios. Entonces, debemos entender, ¿no?, de que debemos adorar al Dios verdadero, o sea, pero no a lo que Dios ha creado. No sé si se puede entender, no la creación de que Él ha hecho, sino el creador. Entonces, eso es. Y Pablo nos explica eso. En Jeremías 10, versículo 10, dice así: pero el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y la nación es imponente ante su indignación. Es muy clarito, no necesita mucha explicación. Lo repito de nuevo. El Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. No quiero hablar de la divinidad de Cristo porque no estamos en el tema. Pero acá se le nombra Señor también. Si nosotros vemos que al Señor confesaras con tu boca, ¿quién está anunciando en el Nuevo Testamento? Yeshua, ¿no? Al Señor Jesucristo. A Él es, entonces no, pero como no estoy hablando de eso, pero para que lo tengamos en mente también eso. En Juan 17, versículo 3, es un texto que el testigo de Jehová lo aplica para su conveniencia, torciendo las escrituras. ¿Por qué hablo todo esto? Porque si no yo diría, el catecismo sería así, como lo hace mucho. Hay más de un Dios. No, hay un solo Dios verdadero, el Dios verdadero. Y bueno, ya pasamos a la segunda pregunta. Y como que quedó en el aire todo, no hay mucho. Entonces trato de hacerlo como que hablar para que se pueda entender. Puede ser un poquito más largo para que se pueda... Creo que estoy hablando a personas o aquellos que están escuchando más un poquito que no son tan chicos, porque estos catecismos son para adoctrinar generalmente cuando vienen recién. Pero yo tratando de hablar haciendo un poquitito más sólido, más carne, no tanta leche. Por eso que hablo un poquito más así de estas cosas. En Juan 17, versículo 3, lo voy a leer y después voy a ver cómo le torcen algunos, ¿no? Para su condenación, mal, ¿no? Lo hacen. 17:3 dice así, Juan: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. Bueno, primero muestro lo negativo, o sea, de qué hacen.
lamentablemente el testigo tuerce. Cuando vos vas a hacer, ya no sé si saben, te quieren llamar, adoctrinar, entrar, vos tenés que hacer una serie de estudios ahí antes de ingresar, o sea, estudios se hacen, ¿no? Yo lo digo no hablo nunca cuando hablaba de las cosas carismáticas, lo hago porque yo estuve adentro, si lo hago por el testigo, sé porque estuve participando ahí adentro, sé de lo que se hace ahí adentro. Entonces, vos tenés que estudiar unos libritos de acuerdo a que van saliendo, durante años se van renovando esos libros. Entonces, ellos dicen de que, ¿cuál es la vida eterna? Mira, mira cómo lo tuercen. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que para tener vida eterna, vos tenés que hacer estudios bíblicos con ellos. ¿Te das cuenta de la herejía que hay? O sea, esta es la vida eterna que te conozcan. Entonces ellos creen, como en la antigüedad, que venía por el conocimiento. Cuando Noxis me parece que es en griego, no me acuerdo, conocimiento tenía no en la mente, no sé si epinoxio, no, si no me acuerdo, no quiero nombrar palabras, pero era con lo que luchaba Pablo y Juan también en esa época, ¿no? Ellos creían que por más conocimiento, ¿no? Que había unas cosas solamente reveladas para ciertas personas, ¿no? Pero no es así. No se trata de eso, de conocimiento, porque si se trataba de conocimiento, los fariseos tenían conocimiento, los judíos tenían conocimiento, pero no fueron salvos porque no pudieron ver cuando vino el día de la salvación para ellos, cuando ha resplandecido, vino Cristo, la luz a las tinieblas, ellos no pudieron ver, y el conocimiento no sirvió de nada, no sirve, ¿no? Porque dice Pablo en Romanos que dice que no, o sea, tienen conocimiento, pero tienen celo, pero no conforme a conocimiento, algo así dice en Romanos 10, tienen celo, pero no conforme a conocimiento. Entonces, podés tener mucho celo de querer saber muchas cosas, no solo el testigo, sino que yo veo lamentablemente dentro de a veces del círculo reformado, que muchos hermanos, o sea, no sé si hermanos o no, conocen pero mucho, de la institución Calvino, del mundo hueco y todo así, y capaz que agarran hasta un pastor y lo dan vuelta como una media, de acá para allá, y se pueden burlar haciendo palabras, qué es monorgismo, qué es sinergismo, y qué hace esto, y aquello, y qué son estas palabras, pero no son salvos. O sea, son teólogos nada más, de verdad no han sido regenerados, no existe el amor verdadero de Cristo dentro de ellos. Entonces debemos tener cuidado porque no solo el testigo aplica mal este texto, que esta es la vida eterna, que te conozcan. Es bueno que crezcamos en conocimiento, pero no creamos que ese conocimiento, no vayamos a enorgullecernos, ¿no? Y eso es lo malo. Hay un equilibrio, siempre yo hablo de equilibrio. Esto es bueno, pero es necesario asegurarnos que seamos salvos. En Primera de Tesalonicenses 1.9, que son dos textos que me faltan, este es el anteúltimo. Primera de Tesalonicenses 1.9 dice así: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros, y de cómo os convertiste de los ídolos al Dios para servir, de los ídolos a Dios. Perdón, pero no hay una coma acá, por eso, qué raro. Para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, Pablo está hablando con la iglesia tesalonicense, ¿no? Que hay ciertas personas que estaban hablando, caramba, mirá como la iglesia de los tesalonicenses, que para poder entender en el contexto, no éramos judíos, no tenían nada, ellos eran paganos, o sea, paganos, vamos a decir, como acá en el barrio que vivimos, o sea, bien acostumbrado vos ves como nuestro barrio es bravo, todo así, la delincuencia, y vos ves que de pronto una iglesia se levanta, y sí, no era aquel que andaba allá en la esquina, yo me acuerdo que a la noche, sí, entonces, yo estoy haciendo una mímica para que se pueda entender. Entonces Pablo dice, ellos mismos cuentan acerca de vosotros, de la acogida venía a ser un recibimiento, que lo trataron bien, ¿no? Ellos, que tuvimos de parte de vosotros, y cómo vos convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces la gente se asombraba cómo es posible que esa gente que estaba ahí ahora sirve al Dios vivo y verdadero. Entonces, para centrarnos en la pregunta, entonces Pablo está diciendo que solamente hay un Dios vivo y un Dios verdadero, porque no nos olvidemos que el estudio, el pequeño estudio es, ¿hay más de un Dios?
No, entonces la escritura dice para servir al Dios vivo y verdadero. Puede haber muchos dioses, pero están muertos, son madera. Hay gente que le pone fruta a una cajita, o hay otros que le ponen velitas. Cuando estaban con los católicos yo tenía un montón, yo tenía como figuritas, siempre digo yo, para jugar y cambiar. Tenía de todo, querés novio, no me acuerdo, trabajo San Cayetano, si estaba enfermo, San Pantaleón, le tenías que, cada uno estaba ahí, como que vos hacías así y venía a ver cuál la Satanudo, todo eso. Pero son dioses muertos, se ha creado por el hombre para satisfacer sus deseos egoístas, ¿no? Que en sí, y ahí entra a veces parte vamos a decir, de los demonios, ¿no? O sea, en juego, ¿no? Como la misma escritura dice. Y el último texto, el primero de Juan 5:20, que dice así: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bueno, lo bueno es que si leo ese texto solo, como está en el catecismo, no lo podríamos apreciar bien. Por eso voy a leer un texto a, a, a ver, no, está bien, porque yo lo leí, está bien escrito en el catecismo. Ok, yo me equivoqué, eh, lo leí a 1 Juan 5:20 cuando estaba terminando. Está bien, muy bien, bien puesto. 1 Juan 5:20, yo no lo leí entero, es así. Y sabemos que es el Hijo de Dios, ha venido y nos ha dado entendimiento, esto es importante, a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Caramba, ¿y qué hace el testigo con este texto? Lo cambia. Yo tengo una Biblia ahí donde ellos lo sacan, le ponen, le sacan y lo acomodan para ponerlo del lado que Jehová, dicen, es el verdadero Dios. Pero si vos lees bien, en una traducción buena, correcta, ¿no? Vas a ver que dice, y nosotros estamos en aquel que es verdadero. ¿Quién es? En su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces las escrituras dicen que Cristo es el verdadero Dios. ¿Hay un más de un Dios? No. ¿Cómo es posible? Entonces la próxima que vamos a estudiar cuando tengamos tiempo, la Trinidad, vamos a entender cómo es posible que hay un Padre, un Hijo, Entonces a pesar que no lo entendamos, voy a hacer una aplicación mía y voy a cerrar, porque esto ya no está en el catecismo. No voy a hablar todo, voy a hablar por arriba. En el libro de Hechos, Pablo andaba caminando por Atenas y dice que mientras Pablo lo esperaba en Atenas, Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces Pablo se enojó porque entró así, empezó a ver un montón, Dios acá, como allá, ¿no? Dice, no, y eso lo empezó a hacer que él se enojara, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Lo malo, yo quiero hacer una aplicación. Hoy cuando vemos así como cristianos, creo que está mal eso que quiere decir las personas, tenés que sacar la virgencita ahí, los collares y enojarte así porque no sirve de nada, porque eso es ley, digo siempre lo mismo. ¿Qué podemos hacer de Pablo acá? Cuando él estaba caminando ahí con los atenienses, ¿no? Dice, él se levantó en el 17:22, dice, entonces Pablo poniéndose, él andaba caminando por un lugar que se llama Areópago, ¿no? Donde se juntaban a hablar, pero entonces, pasando esas cosas así, él dice, entonces Pablo poniéndose de pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, percibo que sois muy religioso en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que él es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por las manos de hombre, ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, puesto que él da a todos vida y aliento a todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos, señalados los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de vosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así que como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Y él sigue hablando, ¿no? O sea, de que no se tenía que hacer, él dice que no debemos pensar que la naturaleza divina era semejante al oro, a la plata o a la piedra, ¿no? Porque ellos estaban haciendo esas cosas. ¿Qué quería? Él sigue hablando, no tengo tiempo de hablar ni hacer un estudio exegético, pero ¿qué podemos, yo por lo menos, qué pude rescatar de esto hace mucho? Es que Pablo
no hizo como un ataque apologético, y sacó los textos y dice Isaías que cortan tal madera y se adoran, y con Isaías dice que con esa misma madera ustedes se calientan, hacen una silla y a la misma vez se reclinan. Oh, adoradores falsos, viene el castigo. Eh, lo que yo aprendí, o sea, no estoy atacando ni diciendo nada que tengo nada contra los que aplican la apología de la fe. Creo que hay que saber aplicar esa materia. No, a veces nos da una espada a Dios y no sabemos y queremos cortar cabeza con texto. Pero Pablo acá era, vamos a decir, un versado en texto y conocía muy bien, sentado a los pies de Gamaliel, y yo puedo aprender de él que él utilizó, vamos a decir, discernimiento y dijo, caramba, veo, él apeló a las conciencias de ellos, apeló a las cosas que hacían ellos para que su mente no se cerrara, porque va a atacar y se cierra su mente. Entonces él dijo, veo que ustedes son adoradores. Ah, sí, seguro. Sí. Y veo que acá él vio una oportunidad para hablar de Cristo. Él buscó una puerta, él buscó una oportunidad para cuál hablar. Ellos adoraban. Entonces dijo, bueno, yo creo que es así. Estoy tratando de tener la misma mente que tuvo el apóstol. Si tenemos el mismo espíritu, creo que sería así, porque no veo que la... entonces, en este caso, digo, no es que en todos casos, ¿no? En otros casos aparecen otras partes como combatir ardientemente por la fe, en otros lados, ¿no? Que debemos combatir sobre eso. Pero en este caso, no estoy diciendo en todos los casos, en otros casos a veces es necesario taparle la boca, dice, a ciertos contumaces, dice, no, Pablo. Pero en este caso, se puede entender, Pablo supo, no siempre hay una estrategia para evangelizar, que te dicen, tenemos la estrategia para salir a ganar almas. No hay estrategia, no hay, a veces, entonces debemos estar guiados por el Espíritu de Dios y la palabra. A veces no hay estrategias humanas para esto. Me estoy haciendo un poco largo, ¿no? Pero bueno, ya voy terminando. Entonces buscó la oportunidad, vio, supo, y no tenía un plan de manual de evangelización, había un manual para cómo hacer, conocer a otras personas, sino que en ese momento, guiado por el Espíritu Santo, pudo aplicar la palabra de Dios, y él vio que estaban ya adorando, y dijo, bueno, el que estoy adorando es un Dios verdadero, es así, y Dios manda que se arrepientan, y bueno, está. Entonces, espero que se puedan entender, esto lo hice un poquito largo, pero es bueno, ¿no?, que crezcamos más en el conocimiento de Dios. Entonces queda contestada la pregunta 5, ¿hay más de un Dios? Y el catecismo, no, hay sino uno solo Dios, el Dios vivo y verdadero. Bueno, Padre, agradecemos porque podemos aprender que solamente a usted debemos hacerle reverencia en el Espíritu, inclinar a nuestra vida, le pertenecía a usted antes de venir a Cristo y después de venir a Cristo, porque usted es el único Dios verdadero. Le agradecemos porque ha abierto nuestras conciencias para que ahora le podamos estar adorando en espíritu y en verdad. Como siempre decimos, esta Iglesia Bautista de la Gracia de Mar del Plata, en la Argentina. Amén.